Hoy Dios permite este domingo muy precioso, entonces como siempre abriendo nuestros corazones y oídos y escuchen la palabra de Dios atentamente, por favor. Oremos juntos para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijos de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso siempre te damos gracias. Y también gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, siempre acompañando con nosotros. Hoy, con los amados hermanos, nos reunimos juntos ante Dios y en Cristo para escuchar la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. A pesar de que no podemos ver cara a cara presencialmente en la iglesia, creemos que Dios nos dará más gracia y más amor por mediante tu palabra. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros en esta situación muy difícil y peligrosa por la pandemia. Y también nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Ahora, hay muchos hermanos que tienen dificultad por esta pandemia. Por favor, guía, protege y ayuda sus vidas para poder vivir más sanamente y fuertemente para tu gloria. Y también, por favor, guía este país muy adecuadamente para tu gloria y para que podamos vivir más para el Evangelio en la tranquilidad y paz políticamente y socialmente. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. 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 Sí. Primeramente, busquemos la Biblia. San Mateo capítulo 17, versículo 24. Busquemos la Biblia primeramente. San Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Texto principal de hoy, San Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Les leo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ver al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Hasta aquí. Hoy también aprenderemos unas lecciones de un milagro de Jesús en el libro de San Mateo. El Señor y sus discípulos llegaron a Capernaum, que es una ciudad ubicada
cerca del mar Galilea. En Capernaum, el Señor enseñó y sanó a muchas personas. Este milagro del texto principal es un acontecimiento que sucedió en ese momento. Aquí, San Mateo capítulo 17, versículo 24, dice así: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Así dijeron. Esto es un acontecimiento, un contenido sobre el impuesto para el templo en Jerusalén. Impuesto de templo en Jerusalén. Aquí, las personas que cobraban las 2 dracmas le preguntaron a Pedro así: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Así preguntaron. Ellos eran los recaudadores de impuestos para el templo en Jerusalén, para los hombres mayores de 20 años en Israel. Y la cantidad de este impuesto era de 2 dracmas por persona. El contenido acerca de este impuesto del templo se introduce en Éxodo. Busquemos la Biblia, Éxodo capítulo 30. Aquí, en este libro de Éxodo, explica sobre este impuesto del templo. Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. Aquí les leo. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gerras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Hasta aquí. El contenido de este texto es así. Dios mandó a que los hombres mayores de 20 años de los israelitas que habían salido de Egipto debían pagar el rescate de la vida, es decir, ellos tenían que pagar medio ciclo por el rescate, sí, medio ciclo. Los judíos tuvieron que pagar el rescate de medio ciclo a Dios por salvarlos de la esclavitud en Egipto. Tiene este significado. Dios instituyó un sistema de rescate para relacionar, de perdonar los pecados del pueblo de Israel, y el rescate recaudado se usó para el servicio de los levitas en el tabernáculo. A partir de ese momento, el pago del rescate de medio ciclo se promulgó como una ley especial en la sociedad judía y se continuó practicando. Y en la época de Jesús
se le llamaba el impuesto del templo. Impuesto del templo. El que se haya impuesto el mismo rescate a todos los hombres israelíes mayores de 20 años, sin importar si eran ricos o pobres, demuestra que el amor de Dios se aplica a todas las personas por igual y con justicia, para que sus pecados sean perdonados ante Dios. Tiene este significado. Aquí, medio ciclo vale aproximadamente 5.7 gramos de plata. Mire, aquí, este medio ciclo es 2 dracmas en la moneda. 2 dracmas en la moneda de la época del Nuevo Testamento, época de Jesús. Es igual. Y tales 2 dracmas en el texto principal corresponde a esto. Medio ciclo es 2 dracmas. Y texto principal sale 2 dracmas, ¿no? Esto es impuesto del templo. Se puede decir que este sistema de rescate es un modelo de Jesucristo, quien se convirtió en rescate por los pecados humanos. Explica Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6 sobre esto. Aquí, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Miremos la pantalla, leamos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí dice, en rescate por todos. Jesucristo es rescate. En la antigüedad, si un deudor no podía pagar su deuda, era vendido como esclavo, sí, en la antigüedad. En aquel momento, el dinero que se paga para salvar a la persona que está siendo vendido como esclavo es el rescate. Éramos una persona que merecía ir al infierno eterno a causa de nuestros pecados y nadie podía pagar el precio por nosotros mismos. Nadie. Pero Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados como el rescate. Al morir en la cruz por nosotros. Sabemos, ¿no? Busquemos la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Busquemos la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1. Aquí explica sobre esto, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí la Biblia dice, con la sangre preciosa de Cristo, ¿sí? Fuisteis rescatados. Como dice este versículo, nuestra salvación no fue con las cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Cristo logró la expiación eterna y perfecta con su propia sangre preciosa para nosotros. Por lo tanto, después de que Jesús completó esa salvación, nadie tiene que pagar más el rescate. Sí, Jesucristo pagó completamente. Por eso nadie tiene que pagar más el rescate. Es porque Cristo pagó el mismo precio y redimió por todos, para nosotros. Este precio se refiere a la muerte de Jesucristo, a la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿no? Aquí, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, versículo 23, aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo muy conocido, ¿no? La paga del pecado es muerte. Jesucristo murió por nosotros y pagó completamente este paga del pecado con su muerte, ¿no? Este es el significado de nuestra salvación y también rescate de Cristo, ¿sí? Jesucristo es el rescate. Los judíos que no conocían el significado de este Jesucristo, promulgaron una ley religiosa especial para pagar medio ciclo y recaudaron impuestos a fondo para mantener el templo. Quizás estos recaudadores de impuestos del templo habían escuchado cosas malas acerca de Jesús en ese momento. Debido a que entre los líderes judíos religiosos de esa época, Jesús era considerado como una persona peligrosa que rompía la tradición judía. Sí. Así era considerado entre líderes judíos religiosos. Entonces, ellos miraron a Jesús de cerca y le preguntaron al discípulo Pedro así: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Sí? 2 dracmas es medio ciclo, ¿no? Es el rescate, impuesto del templo, ¿no? Así preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Esa era una pregunta con malas intenciones para presentar una acusación religiosa si no pagaba sus impuestos. Tiene malas intenciones. En esa época, 2 dracmas equivalían a 2 días de salario para un trabajador. 2 días trabajo, ¿no? Ni Pedro ni Jesús habían pagado ese impuesto en ese momento todavía. Entonces, se puede decir que esta frase, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, contenía no solo malas intenciones de denunciar, sino también algunas burlas. Es decir, esta pregunta tenía una burla de que un maestro que transmite la voluntad de Dios ni siquiera sigue los principios básicos que debe seguir el pueblo de Dios, los israelitas. Por otro lado, tenía un significado de que incluso Pedro, que creía y seguía a Jesús como maestro, era también un patético. ¿Por qué no puede pagar los impuestos que tenía que pagar al seguir a Jesús? ¿De verdad no tiene incluso medio ciclo, 2 dracmas en su mano? Así le preguntaron a Pedro con algo de este sentido.
¿sí? Según la personalidad ardiente de Pedro, sí, esa persona tiene una personalidad ardiente, ¿no? De Pedro. Debía haber dañado su autoestima, ¿no? Debió haber recordado también el tiempo en el que él ganaba mucho dinero por la pesca antes, ¿no? Él era pescador, ¿no? Pedro habría respondido avinagradamente a ellos, sí pagará, ¿sí? Jesús, mi maestro, sí pagará, así, ¿no? Entonces, mire, dice así, aquí San Mateo 17, 24, 26, les leo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Así. Los sentimientos de Pedro cuando entró a la casa, después de decir así, deben haber sido un poco complicados y desanimados. Este era el Pedro, quien había estado navegando libremente en el mar Galilea muy grande, incluso hace no mucho tiempo atrás, ¿no? Jesús llamó a tal Pedro a trabajar por el reino de Dios. A pesar de que él tenía la confianza en Jesús y lo siguió, era posible que de repente se sintiera decepcionado por no tener dinero a la mano para pagar sus impuestos, ¿no? Podría ser. Todos los demás están viviendo tan bien como antes, pero debió haberse preguntado cómo llegó a ser su situación después de seguir a Jesús. Pedro era un hombre de temperamento sanguíneo, así que lo que pensaba se revelaba por su boca y su rostro, ¿no? Como esta persona. Al ver a Pedro, que había entrado con inquietud, Jesús le dijo a él, primero, Jesús ya conocía el corazón de Pedro. Así, le preguntó así, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Así preguntó. En la época de Jesús, bajo el sistema de monarquismo, los príncipes no pagaban impuestos, sus hijos de los reyes. Entonces, Pedro respondió a la pregunta de Jesús diciendo así, de los extraños. Así dijo, de los extraños. Y parece que habría pensado que eso es algo muy obvio, ¿no? Entonces, Jesús le dijo de nuevo así, luego los hijos están exentos. Respondió de esa manera. Pedro debe haberse dado cuenta de algo por esas palabras de Jesús, pensando así, sí, el impuesto del templo se le paga a Dios, por lo que no es necesario que los hijos lo paguen. Parece que pensaba así de esa manera. Por lo que no es necesario que
los hijos no paguen, lo paguen. El dueño de este templo de Dios es Dios, ¿no? Templo, el dueño de este templo es Dios. Y Jesús es su primogénito. Y por medio de él, muchos llegarán a ser hijos, ¿no? Y ¿cómo Jesús supo lo que estaba pasando afuera y me preguntó y respondió sobre estas cosas? Ese Jesús debe ser el Mesías ciertamente. Quizás Pedro, mientras pensaba en las promesas del Antiguo Testamento, también debía haber pensado acerca de Jesús como el Mesías y la relación entre Jesús y él en sí mismo. Jesús sabía muy bien qué palabra necesitaba para Pedro, que había entrado con un corazón desanimado. Jesús sabía exactamente sobre esto. Ni siquiera reprendió a Pedro por qué estaba tan decepcionado. Y dio unas palabras muy adecuadas para ese Pedro, ¿no? Entonces, cuando vivimos en algunas dificultades en este mundo, lo que nos eleva de nuevo es recordar una verdad de cuán preciosa, grande y real es nuestra salvación, ¿no? Pedro debió haberse fortalecido por estas palabras de Jesús y reactivado su fe. Sí. A pesar de que son versículos cortos, si meditamos esa verdad, podemos saber que Jesús lee exactamente nuestros corazones débiles y da la receta más sabia y adecuada. Jesús es Dios y sabe todas las cosas, hasta nuestros corazones, hasta nuestros pensamientos, ¿no? En realidad, es un milagro que el Señor haya sabido previamente por lo que Pedro estaba pasando fuera de la casa y le hizo esta pregunta, ¿no? Si meditamos esto, podemos entender. Esto es un milagro muy grande, ¿no? Asombroso. En muchas partes de la Biblia podemos encontrar la presencia del Señor. Él sabe todo. El Señor ya conocía a Natanael y a la mujer samaritana, incluso mucho antes de encontrarlos. Sí, sabemos esta historia a través de la Biblia, ¿no? Aquí, San Juan, capítulo 1, versículo 47 y 48. Y abajo, San Juan, capítulo 4, versículo 16 y al 18. Estas historias les leo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús dijo así. Aquí abajo, Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús dijo así, de esa manera, exactamente. Jesús
sabía todas las cosas de cualquier persona, ¿no? El Señor ya conocía a Natanael y a la mujer samarita previamente. Entonces pudo resolver muy adecuadamente las preguntas y problemas que tenían ellos en sus vidas. Sí, sabemos, a través de este contenido, a través de esta historia, podemos entender acerca de ese Jesús, ¿no? Tal Señor conoce también todas las circunstancias y las situaciones que tenemos cada uno de nosotros también. Sí, para nosotros también. Es gran consuelo para nosotros, ¿no? Aquí, San Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. San Juan, capítulo 2, versículo 23, 25, les leo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí, muchas partes de la Biblia explica sobre este Jesús, este Señor. Él sabe todo, ¿sí? Podemos decir que el Señor, que sabe todas las cosas, ya tiene las respuestas a todos estos problemas. Esto es muy importante, ¿no? ¿Sí? Él sabe todo, entonces, Él tiene las respuestas hacia estos problemas, hacia nuestros problemas, ¿no? Si tenemos muchos problemas, confiemos en Dios. Dios tiene toda respuesta de este problema. Es verdad, ¿no? A través de la Biblia podemos entender esto, ¿sí? Jesús ya conocía de antemano el corazón de Pedro, quien estaba preocupado por el impuesto del templo, y por ello resolvió ese problema dando una respuesta muy adecuada y clara. Este punto es muy importante, ¿no? Cuando tenemos un problema, tenemos que preguntar a Dios, preguntar a Jesús, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de la Biblia. Ahí está la respuesta, ¿no? A través de la Biblia, Dios nos da su respuesta, su palabra, ¿no? Como Pedro tenía el problema, pero Jesús resolvió ese problema dando una respuesta muy adecuada y clara, ¿no? Jesús, omnisciente y omnipotente, está mirando nuestros corazones de esa manera, ahora mismo también, ¿no? Esa es la razón por la que, aunque estamos cansados y también tenemos muchas preocupaciones en nuestra vida, todavía podemos avanzar hacia adelante confiando en tal Señor. Eso no es una mentira, no es una historia como una cuenta infantil, ¿no? No es. Es la palabra de Dios, ¿no? A pesar de que estemos en cualquier situación, cualquier sufrimiento, es un hecho inmutable que somos hijos y gloriosos herederos de Dios. Es verdad, ¿no? Dios mirando a nuestra vida y guiando con su poder, ¿no? Tenemos que preguntar a Dios. Dios solucionó unilateralmente el problema de nuestros pecados, que nunca pudimos resolver, y nos hizo sus hijos. El lado de Dios unilateralmente solucionó este problema, ¿no?
debido a que esta es una verdad, ciertamente recibiremos lo que fue prometido por Dios, incluso si estamos en una dificultad o un problema por un tiempo. Es porque somos hijos de Dios, hijos de Dios. Así como Jesús dio una respuesta clara al ver el corazón de Pedro exactamente, tal Jesús también sabe todo sobre nosotros y resolverá nuestros problemas, obviamente. Es verdad. Y no se está diciendo a través de la palabra de la Biblia que ya nos ha preparado una gloria eterna y sumamente grande. Una cosa a la que tenemos que prestar atención en este texto principal es que Jesús le explicó a Pedro conectando el tema de los impuestos del templo con el tema de la salvación. Jesús le recordó a Pedro que los hijos del rey no tienen que pagar impuestos y de tal modo explicó que los hijos salvos de Dios están libres de este impuesto del templo. Por lo tanto, podemos saber que Jesús, el unigénito de Dios, que creó los cielos y la tierra, no tiene que pagar ningún impuesto. Ya pagó, ¿sí? Más bien, podemos pensar en el hecho de que Jesús no solo es el dueño del templo, sino también el dueño de todo, ¿sí? Pero los judíos no sabían nada de esto en absoluto. Así que deben haber estado conspirando para probar a Jesús y demandarlo, difundiendo rumores de que si Jesús no pagaba el impuesto del templo, ignoraría el templo. A esto Jesús dijo así. Aquí, San Mateo capítulo 17, versículo 27. San Mateo capítulo 17, versículo 27. Les leo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús dijo así. De hecho, Jesús no estaba obligado a pagar el impuesto del templo. Sin embargo, si Jesús se rehusaba a pagar el impuesto del templo, los judíos en ese momento habrían perseguido a Jesús como un hereje que desobedecía la ley y el templo. Entonces, el Señor quería pagar el impuesto para que los judíos no fueran malinterpretados. A través de este punto podemos aprender sabiduría muy importante. Sí, a través de este punto. Jesús, el Rey de Reyes, ¿no? Sí, Él es Dios mismo. Jesús, el Rey de Reyes, supera la ley judía, ¿no? Por lo que no tiene ninguna razón para pagar impuestos, ¿no? Pero el Señor limitó su libertad en sí mismo. Sí, limitó su libertad. La razón era para que no se malinterpretara por los judíos. También nosotros a veces necesitamos limitar nuestra libertad para no causar un mal
entendimiento de la gente. Es decir, no debemos malograr a las cosas grandes con pequeños problemas. Sí. Este punto también muy importante. Busquemos la Biblia. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Busquemos la Biblia. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Aquí les leo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto haga por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Entienden, no? Como judío, el apóstol Pablo debía predicar no solo a los judíos, sino también a los gentiles, ¿no? Apóstol Pablo era un hebreo de hebreos y era irreprensible en la justicia de la ley. Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 6 explica esto, ¿no? Pero después de ser salvo, Pablo, él completamente fue liberado de la ley y ya no estaba sujeto a la ley. Pero apóstol Pablo confesó así, de esa manera: aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Así dice en el versículo 20, ¿no? Pablo también guardó la ley judía y se rasuró la cabeza para demostrar que no era infractor de la ley. En el libro de Hechos capítulo 21, versículo 24, 26 explica sobre esto. Además, le hizo circuncidar a Timoteo y fue a la sinagoga judía el día de reposo para predicarle a los judíos que guardaban estrictamente ese día de reposo. En el Hecho capítulo 16 y capítulo 17 aparecen estas escenas. La razón por la que Pablo actuó así, como una persona bajo la ley, fue para predicar a los judíos bajo la ley. De esa manera, el apóstol Pablo se convirtió en un hombre de diversas formas y limitó su propia libertad para adaptarse a las personas en varios tipos, por ejemplo, judíos y gentiles, con el fin de salvar sus almas, salvar sus espíritus, ¿no? Asimismo, nosotros también de vez en cuando necesitamos limitar nuestra libertad para que no nos malinterpreten los demás. Es decir, es imposible ignorar por completo los sistemas y costumbres de este mundo al propagar el Evangelio a las personas del mundo. Así como Jesús pagó
el impuesto del templo para que los judíos no fueran malinterpretados. Nosotros también debemos evitar ser malinterpretados por el Evangelio al quedar atrapados en asuntos triviales y menores. Tenemos que cuidar bien esto. Los cristianos deben tener la sabiduría y un corazón amplio para abrazar a más personas en vez de que ser egocéntrico y reclamar sus derechos. Tenemos que sacrificarnos. Por lo tanto, en lo posible, tenemos que salvar a las personas más y más. De esa manera. Y Jesús ordenó a Pedro de una manera muy especial para que pagara sus impuestos del templo. El Señor le dijo así a Pedro. Aquí, San Mateo capítulo 17, versículo 27, de nuevo les leo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta manera. Es muy interesante, ¿no? Mire, en realidad, el acontecimiento en el que Pedro atrapó un pez que tenía en su boca un estátero es un gran milagro, ¿no? Aquí, un estátero es igual que un ciclo, ¿no? Primero, para que aparezca este milagro, debía existir tal pez, ¿no? Debía existir tal pez. Este pez, mire. Este pez. Generalmente se llama pez de Pedro. Sí, generalmente se llama pez del Pedro. Y se dice que es una especie rara que solo se encuentra en el lago Victoria de Uganda y el río Nilo, también el mar de Galilea. Se dice, es una especie rara entonces. Una característica de este pez es que la hembra protege sus huevos en su boca hasta que eclosionan. E incluso después de que todos los huevos han eclosionado, este pez instintivamente se lleva algunos otros objetos en su boca. Por lo tanto, se dice que a menudo se capturan peces con piedras pequeñas o tapas de botellas en su boca. Entonces, de esa manera, es posible que el pez que aparece en el texto principal de hoy tuvieran una moneda en su boca. Tiene razón, ¿no? Podemos entender. Para que ocurriera este acontecimiento en el texto principal, pensemos. Primero, tenía que haber un pez con esta característica, ¿no? Y alguien tenía que hacer caer un ciclo al mar, ¿no? Y luego un pez tenía que tragarlo, ¿sí? Y además, entre los muchos peces, ciertamente tal pez debía ser capturado primero por el anzuelo de Pedro, ¿sí? Como dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es posible o no? Con su pensamiento, con una manera del hombre, ¿es posible o no? No. Este es un milagro. Este es un milagro que solo puede ocurrir cuando se cumplen una serie de condiciones exactamente una tras otra, ¿sí?
Entonces, a través de esto, podemos saber que el Señor es omnipotente y omnisciente, soberano del mundo. Sí, de verdad. ¿Quién puede conocer todas estas condiciones y cumplir su voluntad de esa manera en este mundo? ¿Quién? Nadie, ¿no? Esto solo Dios Todopoderoso puede hacer, ¿no? San Lucas capítulo 5, versículo 5 al 6, les leo. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sabemos esta historia, ¿no? Aquí, en San Lucas capítulo 5, el Señor ordenó a los peces, mientras Pedro estaba echando su red toda la noche, para que no estuvieran del lado del lanzador, ¿sí? Y al día siguiente, cuando el Señor lo ordenó, se proporcionaron todas las cosas para que los peces quedan atrapados en la red de Pedro. Sabemos esta historia también. Esto también nos muestra que el Señor es el creador, el soberano y el gobernador del mundo y de todas las cosas. Así, el Señor nos muestra que controla incluso a los peces. A través de estos milagros podemos asombrarnos de la divinidad del Señor y también tememos al Señor, ¿no? Aquí, Proverbios capítulo 30, busquemos la Biblia, Proverbios capítulo 30, versículo 4. Proverbios capítulo 30, versículo 4, aquí les leo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Aquí la Biblia dice así, ¿no? Aquí, a través de este Proverbios, podemos saber que el Señor también controla el viento y la lluvia, ¿no? Nosotros no sabemos de dónde sopla el viento ni hacia dónde se dirige. Además, nadie sabe cuándo y cómo lloverá, ¿no? Nadie. Por lo tanto, los humanos sufren por inundaciones y tifones, ¿no? Si las habilidades humanas pudieran saber y controlar todo esto, no sufrirían tal daño, ¿no? Pero nuestro Señor es quien puede encerrar y controlar todos estos vientos y lluvias en su mano. La Biblia dice así, ¿no? Entonces, debemos saber que este Señor es quien controla y gobierna todas las peces del mar, las enfermedades humanas e incluso el mundo de los demonios espirituales, ¿no? Todas las cosas, todo el mundo controla, gobierna. Entre los muchos peces del mar de Galilea, precisamente Pedro capturó ese pez con una moneda, ¿no? Es un milagro. Debemos recordar que el Señor que dijo, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás
3 veces, es el Señor que conoce y controla incluso el canto de los gallos, ¿no? Podemos entender esto. Todos estos acontecimientos nos muestran que el Señor es el gobernador y soberano de todo. Entonces, pensemos, ¿el Señor no sabría todo lo que nos pasa? ¿Cómo piensan ustedes? ¿No sabría estas cosas? Absolutamente no. Él sabe todo. Podemos ver que el Señor lo sabe todo y que está proporcionando todo en la voluntad suya. Sí, es verdad. ¿Acaso Dios, quien sabe hasta el movimiento de un pez, no sabe quién sería el presidente de un país? ¿Cómo piensan ustedes? Absolutamente no. Él sabe todo. Nuestro Dios sabe todo y así permite todas las circunstancias en la providencia suya. Por lo tanto, debemos reconocer la soberanía y providencia de Dios y así tenemos que vivir en la obediencia y el respeto a la voluntad de Dios. Esta es la vida cristiana muy adecuada y digna ante Dios. Y el hecho de que Jesús mandó a que Pedro pagara el impuesto del templo por medio de pescar nos enseña una lección importante también. Aquí, San Mateo capítulo 17, 27, de nuevo les leo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Pensemos, ¿por qué le mandó el Señor a Pedro a que pescara y tomara un ciclo de la boca del pez y se lo diera al recaudador del impuesto del templo? ¿Por qué? En realidad, el impuesto del templo es para Dios, ¿no? Entonces, debía haber una razón especial para permitirle hacer esto. De hecho, el ciclo no puede provenir del pescado, ¿no? En otras palabras, eso significa que nada es aceptable para Dios que provenga de una persona que no recibió la salvación. Aquí la Biblia, Proverbios capítulo 35, versículo 7, y Isaías capítulo 57, versículo 20. 2 versículos les leo. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Abajo. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. La Biblia dice así. Se puede decir que la persona que no es salva no tiene nada que ofrecer a Dios y que solo la maldad inmunda se desborda en su vida. Sin embargo, la persona salva se convirtió en una nueva creación y el Señor cambia el corazón, la mente y la vida de los que son salvos, ¿no? Y al final salen las cosas que Dios puede aceptar de esa persona salva. Del pez salió algo más caro que ese pez, ¿no? Esto se puede decir que el hecho de que un ciclo saliera de la boca del pez es un milagro incomprensible, así como de un pez
que se ve insignificante, salió un ciclo para dárselo a Dios. Así, de una vida depravada, surgió algo que se puede ofrecer a Dios, ¿no? Esto fue posible gracias al milagro de la salvación. En la Biblia, generalmente con pez se refiere a los cristianos salvos, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que pagar el impuesto del templo con un ciclo obtenido de la boca del pez fue un ejemplo de las obras espirituales de servir en el templo de Dios con los sacrificios de los santos salvos en el futuro, ¿sí? En nuestra época. En particular, se puede decir que el primer pez capturado es el mismo que los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Ellos vendieron todas sus propiedades y posesiones, se las ofrecieron a la iglesia, tuvieron comuniones de la fe y predicaron el evangelio. Sale esta escena en el Hechos capítulo 2, ¿no? A través de esta vida de los santos de la iglesia primitiva, el evangelio de Cristo se predicaba activamente a partir de Jerusalén. Sabemos esta historia. Un ciclo del primer pez capturado se utilizó para mantener el templo en Jerusalén. Asimismo, las cosas que los santos de la iglesia primitiva le dieron al Señor se usaron para construir el templo espiritual de Dios. Incluso ahora, la preciosa iglesia de Dios se está estableciendo y la obra espiritual se realiza mediante el sacrificio y trabajo de los cristianos salvos como nosotros, ¿no? Es verdaderamente asombroso que lo que los cristianos dan pueda ser aceptable a Dios, así como Dios recibió el ciclo de la boca de un pez, ¿no? Por lo tanto, no debemos olvidar que somos cristianos preciosos ante Dios, ¿no? Espero que guardemos bien las enseñanzas que aprendimos hoy en nuestros corazones y vivamos una vida cristiana más digna y poderosa para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra preciosa y también recibimos muchas enseñanzas importantes para nuestra vida cristiana. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que aprendimos hoy y haznos más fortaleza con tu palabra, gracia y amor. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu buena voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente con tu sabiduría y poder, especialmente en esta situación muy difícil, confusa y peligrosa por la pandemia. Y también, por favor, guía a este país muy adecuadamente para tu gloria y para que podamos vivir más para el Señor, más para el Evangelio, en la tranquilidad y paz políticamente y socialmente. Queremos que propaguemos tu Evangelio fervorosamente a través de toda nuestra vida. Por favor, nos ayuda mirando este corazón y deseo anheloso hacia el Evangelio y tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.